y en estos momentos pues ya empezamos a grabar nuestra clase. Entonces, el material siempre lo voy a publicar alrededor de unos 5 minutos antes del inicio de predispuesto para la clase. O sea, empezamos a las 8:30, pues casi que 8:35 vamos a estar empezando mientras yo hago el cambio acá a clase, descargo el material y pues voy por un vaso con agua y damos inicio acá a nuestra clase. Bueno, primera pregunta, ¿cómo les fue con la prueba diagnóstica? Giovanni, cuéntame. Bueno, profesor, yo tuve un inconveniente. Lo hice a conciencia en el conocimiento que tengo como tal. Alcancé a hacer 2 páginas de los ejercicios que dejó. Traté de enviarlo anoche, pero no pude. Y ahorita pues dije, desde la oficina lo hago porque tengo pues el perfil montado acá desde el equipo. Y no me permite porque ya dice que fue cerrada la sesión a las 11:50 y algo, 59. No, pero sí Entonces, deja subirlo, ¿no? O sea, se cierra, pero deja subirlo. pero no me da la opción de grabarlo. O sea, dice sin entregar y no me sale la opción que nos mostró usted ayer para montar el trabajo, para jalarlo. No me da la opción. Qué raro. Voy a revisar, pero con todos los grupos no le modifiqué nada al Classroom, pero debería decirlo. Trate, cárguelo, cárguelo ahí. ¿No tiene forma de compartir en ese momento la pantalla un momento? Espéreme un segundo. Que sí se me hace raro. Ya le muestro si puedo compartir pantalla. A ver si me da la opción. ¿Listo? Mientras tanto, mientras eso, pregunto, ¿todos ahorita pudieron acceder al Classroom normalmente? ¿Tienen el material que se va a trabajar el día de hoy? ¿O alguien no pudo acceder? ¿Tuvo ningún inconveniente? Me imagino que por el silencio, pues todos tienen el material en estos momentos. Listo, sí señor, fue correcto, listo. Listo. Pregunto, ¿alguien de acá de los que no haya subido la prueba diagnóstica antes de las 11:59 tuvo algún inconveniente para subirlo después de esa hora? Ahora que me acuerdo, vi a alguien que me envió como a las 12:30 más o menos. Entonces por eso le decía que se me hace raro y que no lo deje subir. Porque yo no tengo, o sea, yo coloco la fecha en el propósito de que pues se entregue a esa hora, pero pues entiendo que a veces no se puede y, y pues se entrega pues a las 2:30 o a más tardar el otro día a primera hora, pues por X o Y circunstancias, porque pues sé que el trabajo, las responsabilidades, etc. Entonces, bueno, mmm, Giovanni, ¿tuvo forma de compartir? ¿Tiene forma o no tiene forma? Bueno, creo que entonces Giovanni está revisando ahí. Entonces, primero, Sí, profesor, estoy revisando. Ya estoy validando, porque desde acá sí me está dejando desde el equipo de la oficina. Ya estoy validando. ok, listo. Entonces no hay lío. Bueno, gracias. Entonces, bueno, volviendo por acá. Resulta que vamos a trabajar sobre el material de la clase 1. Vamos a ir desde el principio más básico hacia adelante. Entonces, pregunta número 4, ya creo que del día. Todos están usando el Excel del computador, el que trae como tal el paquete de Office, ¿cierto? Es decir, el mismo que aparece con Word, PowerPoint, etc. O alguien está trabajando con Excel en línea. Mi sugerencia es trabajar con el Excel de que nos trae el computador. Yo uso el del computador, de Office. Más bien, ¿alguien está usando el en línea? No, bueno, entonces mucho mejor pues en ese aspecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que
Vamos a ir desde el principio. ¿Cómo abro yo una hoja de cálculo? ¿O cómo abro yo Excel? Resulta que por aquí, para los que tengan, bueno, indiscutiblemente la versión de Windows, siempre hay una ventanita aquí en la parte inferior izquierda. Bueno, claro que para XP era un poquito diferente, pero no creo que alguien tenga XP todavía. Por aquí hay una ventanita en la cual me aparece en un menú desplegable, salvo para una versión de Windows que es un poquito más engorrosa, que es Windows 8, que nos aparece una tabla que nos llena toda la pantalla, en la cual vamos a encontrar el listado de las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro computador. Yo me voy a ir, este listado está ordenado de forma alfabética, en la cual si yo quiero abrir la aplicación de Excel, pues me voy a ir a donde se encuentra las aplicaciones por la letra E y le voy a dar aquí a donde dice Excel para yo abrir un nuevo archivo pues de este tipo de Excel. Al hacer eso, pues se me abre aquí una ventana, bueno, se me abre mi archivo de Excel completamente vacío y con la información pues que, bueno, con un espacio de trabajo en el cual podemos hacer cálculos, etcétera, etcétera. Entonces, eso en un principio. Para los que tienen esa versión de Windows, creo que es Windows 8, si es Windows 8, tenemos otra alternativa, porque se vuelve un poquito más complicado buscar entre todas esas aplicaciones ahí cómo buscar Excel. Otra alternativa sería, en la misma ventanita le damos clic y sabiendo que la aplicación se llama Excel, pues escribimos el nombre precisamente de EXCEL de Excel y ahí nos aparece la coincidencia, la mejor coincidencia, en la cual le vamos a dar clic y nos va a permitir abrir la hoja de cálculo. Yo sé que para muchos esto es algo cotidiano, para otros quizás no tenían de pronto el conocimiento cómo abrir de pronto Excel. Listo. Entonces, aquí dentro de la clase, el archivo de clase 1 Excel que tenemos acá, y antes de iniciar, Excel hace parte de una familia que se llama Microsoft, y esa familia Microsoft tiene una paquetería, una Suite de Office, que tiene diferentes herramientas para diferentes operaciones. Entonces, Office está compuesto por aplicaciones como Access, como Word, PowerPoint, el mismo Excel, Visio, etc. Son las que ahorita se me vinieron a la mente de primerazo y son las que conforman pues la paquetería de Office. Resulta que Excel es una hoja de cálculo, o en otras palabras, es un espacio en el cual me va a permitir hacer cálculos a través de una serie de fórmulas y funciones que ya trae nuestro amigo Excel. El principio elemental es que todo archivo o todo documento de Excel se llama libro. El nombre de un libro está dado por el encabezado que encontramos aquí en la parte de arriba o por el mismo nombre de archivo que nosotros le demos a ese documento. En este caso, este libro se titula Clase 1, Excel. Este es el nombre de nuestro documento, de nuestro archivo, de nuestro libro. Y al igual que un libro común, cada libro está compuesto por unas hojas. Esas hojas son las que aparecen en la parte de aquí abajo. En este caso, la primera hoja
se llama ingresar datos, que es sobre la que estamos trabajando actualmente. La segunda hoja se llama selección. Y la tercera hoja, Giovanni, cuéntame. Profesor, una consulta. Estoy validando el material, pero quiero abrir la ventana, media ventana, para poder ir mirando el video de explicación y tener abierto el archivo. Lo quiero descargar, pero no me permite descargarlo. Me muestra por la nube, me dice abrir con hoja de cálculo o Cloud Convert, pero no. ¿Cómo Dígale será para descargar? abrir con hoja de cálculo. ¿En Google? En Me lo abre Google. directo. Sí, lo abre ahí un momento. O si ahí directamente no ve una flechita como así, espere, ya se la muestro. Bueno, la voy a dibujar más bien. Una flechita como así. Sí, señor. Dele ahí entonces. Ahí le puede descargar. De una vez. Sin necesidad de abrirlo en línea y descargarlo. Ah, no. Dice conectar más aplicaciones. No me deja. ¿No? Está restringido. Entonces dele abrir con Sí, y dígale con hoja de cálculo de Google. Eso le va a abrir una hoja de cálculo en línea. sí, señor. Y ahí le va a dar, espere por acá para que sigamos, le va a dar en archivo, si mal no recuerdo, Sí. y en archivo debe decir algo como descargar. Descargar. Ujú. Y en descargar se debe ir a donde dice, hay unas Microsoft opciones, Microsoft, Excel, etc. Exacto, XLS. Listo. XLS. Y ahí sí lo descarga. Ok, listo, profe. Ya lo descargó. Gracias, muy amable. Listo. Entonces, tenemos por acá, hablamos de las hojas. La cuarta hoja entonces sería fórmulas. Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo les diga pasémonos a la hoja operadores, pues tenemos que darle clic sobre la hoja operadores y ahí nos vamos a pasar. Listo. Entonces, bueno, eso para el nombre del libro y para el nombre de las hojas. Ahora, resulta que en este espacio de trabajo de Excel está distribuido por unas columnas y por unas filas. ¿Qué notan de particular que tiene la distribución de columnas? ¿Qué notan particular que hay en la distribución de columnas? ¿Qué me dice por acá Jimmy Alexander? Ah, no, pero Jimmy es que Jimmy ya dijo que tenía manejo de 4, entonces no, ya me acordé. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice, por ejemplo, Merariz? ¿Qué de particular se observa en las columnas? Merariz. Andreina. Andreina, ¿estás con nosotros acá en clase? Bueno, entonces, buenos días. No encuentro el material de apoyo. Me pude conectar hasta ahora, pero no encuentro el material de apoyo. Ah, ok, listo. Entonces, ¿el material en dónde está? Está aquí en el Classroom. O sea, cuando acceden al Classroom, aquí la última publicación o en el apartado de trabajo de clase les dice día 1. Y en día 1 está fundamentos y material de apoyo. Y ahí aparece clase 1 Excel y le dan clic. Y ahí les dice abrir con, que era lo que estábamos hablando ahorita con Guillermo, creo que no se me escapa el nombre.
y le Giovanni. dicen abrir con, Giovanni, perdón, abrir con hojas de cálculo de Google. Y lo que habíamos dicho pues el día de ayer, esperamos a que cargue, nos vamos a archivo, esperemos a que cargue, seguimos esperando a que cargue, nos vamos a archivo, le dicen descargar y en descargar van a escoger la opción Microsoft Excel XLSX. ¿Listo? Y ahí les descarga el archivo. ¿Listo? Luis Fernando creo que fue que preguntó. Meralis dice que intenta hablar pero no sale el audio. Ah, ok. Bueno. Volviendo por acá. Entonces, ¿qué de particular notamos en las columnas? ¿Qué me dice entonces Ingrid Dayana? Buenos días. Bueno, el tamaño es igual, pero ¿qué hay más allá de esto? ¿Cómo se identifican esas columnas? Por las letras, como dice Cristian, correctamente, por las letras del abecedario. Entonces, las filas están compuestas por las letras del abecedario. Resulta que Excel tiene desde la fila A, perdón, desde la columna A hasta la columna XFD, en la que básicamente son vamos a ver si me las cuenta por acá. Son como, no recuerdo en estos momentos, me tocaría rellenarlo ahí, son casi como 5000 o algo así de columnas que tiene, o más, la verdad, no recuerdo en el momento. ¿Qué pasa con el tema de las columnas? Cuando llega hasta la fila Z, bueno, la última letra, perdón, hasta la columna Z, tengo cruzado el día de hoy filas y columnas, hasta la columna Z, él va a hacer, de nuevo, va a empezar en A, pero hace a B, a C, a D y así sucesivamente. Vuelve y llega por acá a Z y luego se pasa a BA, BB, BC y así sucesivamente. Luego CA, CB, etcétera, etcétera, hasta que llega a la combinación XFD. Y entonces, imagínense que las letras del abecedario son las que representan las columnas, pues las filas están representados por los números naturales, desde 1 hasta el 1.048.576. Es decir, Excel tiene 1.048.576 filas, perdón. Y ahora, cuando uno habla de una celda, uno hace referencia a un cuadrito en el cual hay un cruce entre la columna y la fila. En este caso, si yo estoy parado en este cuadrito de acá, resulta que esta celda, o sea, este recuadro, va a tomar el nombre que tiene la columna con la fila. Es decir, esto se va a llamar E6. Bajo lo que les acabo de mencionar, si yo me paro por aquí en esta columna de acá, en este valor de acá, vamos a resaltarlo. En esta de acá,
¿Cómo se llamaría esta celda? ¿Cómo se llama esta celda que está ahí? J16, correcto. Entonces aquí es muy normal empezar a decir, vayámonos a la columna F o a la fila 10 o parémonos en la celda H7, etcétera, etcétera. Entonces es el idioma pues que vamos a manejar prácticamente. Parémonos en H7, entonces en la columna H, fila número 7, o sea, acá me tengo que parar, acá. Y así sucesivamente. Ahora, resulta que nosotros en la gran mayoría de veces utilizamos el cursor para nuestro manejo de Excel, para manejar nuestro Excel. Lo ideal es usar el cursor, es decir, nuestro mouse. Yo ando acá siempre con un mouse porque utilizo un portátil y me parece más cómodo utilizar nuestro mouse de manera que la cantidad que se utilice del mouse sea lo más poco posible. ¿Por qué? Porque podemos utilizar el teclado para hacer muchas cosas de Excel sin la necesidad de nuestro mouse. Y no solamente de Excel, de todo el computador en general. Entonces, digamos en estos momentos, esta crucecita que ustedes ven es una forma que me está adaptando mi cursor. A esta crucecita se le llama cursor. Esto es un cursor. ¿Qué es un cursor? Miren, aquí ya aparece como si fuera una I, por aquí aparece como si fuera una flecha. Esto es un cursor, que lo que hace es guiarnos, o sea, con el mouse, cuando muevo el mouse, ese movimiento que yo hago del mouse va seguido por un cursor que me va a dar una orientación de hacia dónde me estoy dirigiendo o en qué posición estoy. Dentro de Excel, ese cursor, como lo acabamos de ver, miremos acá que hay una cruz, aquí hay como una especie de una I y por aquí hay una flecha, puede adoptar diferentes formas. ¿Cuáles son las formas que adoptan? Estas que se encuentran acá. Estas que se encuentran acá. Esas formas que adopta nos dice lo siguiente: cuando aparece este icono en nuestro cursor, nos quiere decir que vamos a seleccionar un menú o seleccionar herramientas. ¿Cuál es el menú y cuáles son las herramientas? El menú de Excel son estos que aparecen acá. Esto que dice archivo, esto que dice inicio, esto que dice insertar, esto que dice dibujar, disposición, fórmulas, datos, revisar, vista. A ustedes no creo que les aparezca a todos programador. Algunos que me dijeron que habían manejado macros, pues les debe aparecer programador, ayuda y consulta y una guía como de qué desea hacer. Esto es el menú de Excel. Todo esto son los menús de Excel. Y lo que hay dentro de cada menú son las herramientas de Excel. Es decir, aquí estoy en el menú de inicio y adentro hay una serie de herramientas, como por ejemplo, una que se llama cortar, una que se llama copiar, otra que se llama copiar formato, etcétera, etcétera. Esas herramientas están agrupadas usualmente, y perdónenme la redundancia, por grupos para identificar qué hace cada herramienta. Entonces, hay la primera herramienta por acá de inicio está agrupada dentro de un conjunto que se llama portapapeles. En esos portapapeles está pegar, cortar, copiar y copiar formato. Hay otra que se llama fuente, que hace referencia a todo lo que yo quiero modificar de la fuente. Ya vamos a ver qué es eso. Y así sucesivamente. Alineación, número, estilos. Todo esto son herramientas. En insertar hay otras herramientas. En dibujar, bueno, a algunos les aparece dibujar si tienen la versión, creo que 2016 también la tiene. Si tienen 2013, 2010 no les va a aparecer. Disposición de página tiene más herramientas y así sucesivamente. Ahora,
Otra forma que puede adaptar mi cursor es la de la crucecita, que es esta de acá. Esa cruz aparece en el espacio de trabajo. Cuando yo digo espacio de trabajo, este es el espacio de trabajo, donde están todas las celdas, donde está el cruce de las columnas con las filas. Esa crucecita va a aparecer siempre que yo me vaya a pasar por encima de una celda. Lo que me quiere decir es que yo puedo hacer una selección de una celda y puedo desplazarme hacia abajo, hacia la derecha, etc. Ahora, también hay una forma que puede adoptar nuestro cursor, que es para realizar una serie de datos. ¿Qué es una serie de datos? Básicamente es lo siguiente. Resulta que Excel es bastante intuitivo y con que yo le suministre una cantidad de datos de forma coherente, me puede completar hasta donde yo lo indique y él me lo permita una cantidad de datos. ¿Me explico? Entonces resulta que yo quiero hacer los números del 1 al 20. Si yo le digo 1, 2 y 3, en lugar de colocar 4, 5, 6 hasta abajo, yo le puedo decir a Excel, mire, le ingresé 1, 2 y 3. Vamos a usar nuestro mouse y seleccionamos desde el 1 hasta el 3. ¿Hasta ahí vamos todos? Sí, señor. Listo. Resulta que la serie de datos debe tener una coherencia. ¿Cuál es la coherencia que tiene esta serie de datos de 1 a 3? ¿Qué ocurre? ¿Qué notan ustedes que se está haciendo con ese 1 a 3? Yo espero abajo un 4, luego un 5, un 6, un 7. O sea, ¿qué es esa coherencia que está generando ahí? Que está incrementándose el valor en una unidad. Con simplemente 3 datos que yo le suministre, yo le digo 1, 2, 3, me desplazo, 1, 2, 3, en la parte inferior de la selección, o sea, o aquí, específicamente en la parte inferior derecha, o sea, acá, yo me voy a parar en toda esa esquina. Y miren cómo cómo el cursor toma la forma de una cruz mucho más delgada, que es igual a esta que está acá. ¿Para qué me sirve eso? Me sirve para arrastrar de manera que yo no tenga que volver a escribir 4, 5, 6, 7 y 8, sino que simplemente con los 3 primeros datos yo puedo arrastrar hasta el número 20. Y nótense que aquí estoy arrastrando y al ladito me aparece como un número, 12, 13, aquí 14, 15, 16, me pasé 16, 17 y así sucesivamente. Eso es como una vista previa o una previsualización de lo que me va a completar a mí la serie de datos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Ahora, si yo le digo que quiero hacer los números del 3 al 60, yo con que solamente le ingrese 3 datos, es decir, 3, 6, 9, números del 3 al 60, números de 3 en 3 hasta 60. Para que sea coherente esa serie de datos que voy a hacer, esto es una serie de datos, yo tengo que colocar o tengo que pensar en qué es lo que quiero hacer. Si me dicen que yo quiero que haga los números de 3 en 3 hasta el 60,
No podría ser 3, 4, 5, porque no es lo que me están pidiendo, es coger de 3 en 3 hasta 60. Entonces va a ser, primer dato es el 3, el segundo es el 6, el tercero es el 9, y lo que va a entender Excel cuando yo le haga la selección de estos tres datos, cuando haga la selección de esos tres datos, es que estoy generando en una celda abajo un nuevo número con un incremento de 3, porque de 3 pase a 6. Y él va a decir, ah, ahí me incrementó 3. Y luego abajo, de 6 paso a 9. Entonces va a volver a decir, ah, volvió a incrementó a 3. Entonces Excel lo que va a decir, ah, esta persona lo que quiere es que saque de ahí para abajo números de 3 en 3. Entonces de 9 aquí me va a pasar a 12. Entonces yo selecciono y en la esquina inferior derecha de este recuadrito de acá nos vamos a ubicar y aparece una cruz. Esa cruz delgadita yo le doy clic y me va a permitir a mí arrastrarme hasta que yo encuentre pues el 60. ¿Hasta ahí es claro? Sí, sí, señor. Listo. Ahora yo voy a colocar aquí enseguida los números de 5 en 5 hasta 100. Entonces yo le voy a decir 5, 10 y 15. Tengo los tres primeros datos para que Excel entienda que yo lo que quiero hacer son los números de 5 en 5. ¿Hasta cuándo? Hasta que pues yo lo dictamine. Resulta que yo le puedo hacer esa serie de datos aún más rápido de lo que acabé de hacer ahorita. Es decir, en vez de seleccionar acá e irme a la esquina inferior derecha y de seleccionar todo hasta acá, resulta que Excel va a decir, mire que aquí al ladito hay un dato, aquí al ladito hay otro dato y aquí hay otro dato de estos que coloqué acá. Entonces Excel puede decir, ah, ¿será que esta persona quiere que yo incremente de 5 en 5 hasta el momento en el que voy bajando e encuentre un dato en la parte izquierda? Para ello voy a hacer de nuevo la selección y nos vamos a colocar aquí en la esquina inferior derecha de manera que nos aparezca la cruz. No voy a hacer el desplazamiento, sino que en lugar de hacer el desplazamiento le voy a dar doble clic a mi mouse y él me va a completar hasta que él encuentre un dato al lado, a mi izquierda. Me va a autocompletar de 5 en 5 hasta que encuentre un dato en la izquierda, porque él está empezando a relacionar cosas. ¿Qué cosas? Primero, que estoy haciendo datos de 5 en 5. ¿Hasta dónde? Hasta que yo encuentre un dato enseguida. Aquí no me lo hace, no me pasa 105 porque él no encuentra ningún dato acá. ¿Hasta ahí es claro? Sí, sí, señor. Está muy Listo. claro. Muy bien. Listo. Entonces, ahora, otra forma que puede adaptar, que puede tomar mi cursor es esta que está acá, que es la de seleccionar una columna. Es decir, yo me puedo parar sobre una columna y miren cómo la forma del cursor cambia a una flechita hacia abajo que me está diciendo que voy a seleccionar una columna. Si yo le doy clic, selecciono mi columna. Ahora, si yo me paro sobre una fila, la flechita va a dejar de estar hacia abajo
y se pone acostada para decirme que voy a seleccionar una fila. Y le doy clic y me selecciona toda la fila. ¿De qué otra forma también se presenta nuestro cursor? Resulta que, por ejemplo, podemos decir acá, pero en un momento todo esto estaba en 10.57. Resulta que, como podemos observar acá, aquí todas las filas, todas las columnas tienen el mismo tamaño. Pero resulta que por aquí yo ingresé información, libro, primera hoja, segunda hoja, y miren que no se alcanza a ver en todos los casos el nombre completo. Entonces yo puedo hacer la modificación del ancho de la columna de la siguiente manera. La columna empieza desde esta posición que está acá. La columna empieza siempre desde acá, desde la esquina izquierda. Y se va a ir desplazando hacia la esquina derecha, que es aquí donde va a terminar. Aquí inicia y aquí termina. Entonces yo me voy a parar en donde termina la columna. Si aquí inicia y aquí termina, me paro en donde termina la columna y justo en esa lineecita se me cambia el cursor a la forma en que ustedes pueden ver en pantalla, que coincide con esta forma de acá. ¿Qué me va a permitir eso? Hacer una modificación del ancho de la columna. Es decir, me paro aquí al final de la columna A, le doy clic y me empiezo a mover hacia la derecha y él me está haciendo una modificación del ancho de esa columna. Ahora, para el caso de modificar no el ancho de una fila, sino el alto, qué tan alta va a ser una fila, sigue el mismo principio. Resulta que la fila arranca ¿en qué? En la parte superior. O sea, aquí arranca mi fila. La 6 arranca acá. Y termina por aquí en la parte de abajo. Entonces yo me voy a parar al final de esa fila. Es decir, por ejemplo, me puedo parar al final de la fila 11. Empieza desde acá, termina acá. Y me va a aparecer a mí el cursor se me va a asemejar a lo mismo de la columna, muy parecido a la de la columna, pero con la diferencia de que si yo le doy clic y me desplazo hacia abajo, lo que va a hacer es modificarme el ancho, el alto de esa fila. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. ¿Listo? Uy, los felicito porque todos se conectaron desde el correo institucional. El primer grupo que se me conecta en la segunda clase, todos desde el correo institucional. Por eso no modifiqué la reunión sobre el correo, porque pues de pronto alguien no había asistido y eso. Listo, entonces volvemos por acá. Otra forma que puede adoptar mi cursor es la que se encuentra acá. Esta última, que es para mover el contenido de una celda hacia otra celda. Entonces miremos un momento. Estamos acá en la celda E6 y el contenido que hay en esa celda, o sea, esa palabra E6, cambiémosla un momento y pongámosle hola, para que no nos confundamos. Yo quiero pasar ese contenido de hola de E6 a la celda H7. ¿Cómo hago eso? Resulta que en la celda, cuando yo le doy clic,
sobre cualquier borde externo, sobre cualquier límite externo de la celda, salvo la esquina inferior derecha porque se vuelve una serie de datos, cursor para serie de datos, la forma que va a adoptar el cursor va a ser la de una crucecita al fondo con una flechita un poquito acostada, color blanca, que me está indicando que yo puedo seleccionar esa celda y la puedo desplazar hacia otra celda. En este caso voy desde E6, me voy a mover hasta H7. ¿Y qué hace eso? Lo que había en E6 me lo trajo a H7 y E6 quedó completamente limpio. ¿Hasta ahí es claro? Listo. Nos vamos a pasar a la hoja selección, o sea, a esta hoja de acá. Y resulta que en nuestra hoja selección tenemos aquí una tablita, esta tablita de acá. Resulta que podemos seleccionar esta tabla de distintas maneras. La más utilizada pues es con nuestro mouse, en la cual nos paramos o nos debemos ubicar siempre en una esquina, bien sea la superior o la inferior de nuestra tabla, para seleccionar toda la tabla. Es decir, me paro en la esquina superior izquierda, aquí le doy clic y sigo con el clic y me desplazo hacia abajo y luego hacia la derecha y me va a permitir seleccionar toda la información de esa tabla. Porque en cualquier esquina, porque si me paro en la esquina superior derecha me lo va a permitir, si me paro en la esquina inferior izquierda también me lo va a permitir, y lo mismo para la esquina inferior derecha. Pero si yo me paro dentro de una celda diferente a esas esquinas superiores o inferiores y yo quiero seleccionar toda la tabla, miren lo que pasa. Yo me voy por acá y solamente me selecciona un rango. Me digo, es que voy a seleccionar esto y me voy a pasar por acá. Y luego por acá, y luego por acá. Y yo digo, como pasé por todo, entonces se me seleccionó la tabla. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque noten que la selección, cuando uno hace una selección, queda como en grisecito o resaltado en grisecito la tabla. Entonces, si yo me paro dentro de una celda y quiero seleccionar toda la tabla, no me va a servir porque no me va a dejar. Tengo que pararme sobre una esquina. Llámese la superior, tanto de la izquierda como de la derecha, o la inferior, tanto de la izquierda como la derecha. Esa sería opción número 1. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Listo. 5 para todos. Listo. Entonces, ahora, como la intención de Excel o casi de en general el manejo del computador es que requerimos de la menor cantidad posible de nuestro mouse, hay unas alternativas que se pueden hacer a través del teclado. Hay unas teclas que vamos a usar mucho, que son las teclas Shift, que son como aparecen en esta imagen, y la tecla Control. Con la tecla Shift podemos pararnos sobre una esquina, seguimos el mismo principio, nos paramos sobre una esquina y le decimos y oprimimos la tecla Shift. No la vamos a soltar. Resulta que hay unas flechas que nos permiten realizar desplazamientos en nuestro computador. ¿Cuáles son esas flechas? Estas que están acá. Creo que no fue muy coherente ese verde con ese fondo gris. Mejor. Listo.
Entonces, si yo me paro sobre una esquina y le doy a la tecla Shift sin soltarla y quiero seleccionar toda la tabla, voy a desplazarme primero hacia la derecha con la flecha de desplazamiento hacia la derecha, es decir, con esta flecha de acá. Entonces me paro aquí en la esquina, le doy Shift y me voy desplazando con la flecha hacia la derecha. Y miren que ahí se sombrea. Y si yo me quiero ir hasta abajo, pues con ese mismo Shift, si quieren no lo suelten, o si lo soltaron, lo importante es que no le vayan a dar clic en ningún lado, que siga esa selección. Le dan Shift y se van hacia abajo, con la flecha de desplazamiento hacia abajo. Y ahí de nuevo han seleccionado la tabla. ¿Hasta ahí es claro? ¿Pudieron hacerlo con el Shift? Sí, señor. Listo. Ahora, otra alternativa. Resulta que hay otra tecla que es de complemento, bueno, que se llama control, que nos puede hacer ese proceso un poco más rápido. ¿Y que es un poco más rápido? Resulta que antes de darle Shift, vamos a oprimirle la tecla control. Le damos la tecla, nos paramos de nuevo o nos ubicamos de nuevo sobre una de las esquinas, damos la tecla control y oprimimos después la tecla Shift. Y sin soltarlo, le vamos a dar la flecha de desplazamiento hacia la derecha. Una vez hacemos eso, si quieren lo podemos soltar, démonos cuenta de que nos hizo la selección desde clientes hasta abril, con la diferencia de que con Shift yo tenía que ir 1, 2, 3, 4 clics en la flecha de desplazamiento hacia la derecha. Con Control Shift hacia la derecha se fue hasta donde encuentra un dato hacia la derecha. O sea, arrancó desde acá y hasta donde encuentre un dato va a parar. No para en la G, ¿por qué? Porque no tiene ningún dato. Y adicionalmente, pero eso lo vamos a ver más adelante, esto está aquí en unos bordes. Es como si estuviera yo haciendo un cerco, una delimitación, y que me está diciendo los datos van a ir, no se van a pasar de ese cerco de ahí. Y listo, tengo Control Shift hacia la derecha. Lo solté, no hay problema, sigue la selección ahí. Entonces yo me quiero ir hacia abajo, le digo Control Shift y luego hacia abajo. Y miren que con haber hecho Control Shift hacia la derecha y luego hacia abajo, con eso seleccioné toda la tabla. Es una opción más rápida que haber tomado el mouse, seleccionó todo, y que haber oprimido Shift y irme hacia la derecha y luego hacia abajo. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí. Todos pudieron con Shift, con Control Shift. Sí, señor. Sí, listo. Miraris también, sí señor, listo. Sí, sí, sí. Ok, listo. ¿Alguien acá hasta el momento ha tenido problemas? No se preocupen si tienen problemas. La intención es que todos nos nivelemos. Yo sé que muchos, pues es fácil esto porque dijeron que sabían 4 o 5, listo. Pero hay otros que apenas están empezando. Entonces no sé, no hay problema, todos vamos bien aquí, está claro. Listo. Entonces, ahora,
Yo también, ¿qué puedo hacer? Resulta que este sí me toca hacerlo con el mouse. Resulta que si yo no quería seleccionar toda la tabla, sino quería seleccionar solamente clientes y abril, por citar un ejemplo, miren que si yo hago toda la selección, pues me va a tomar también los datos de enero, febrero y marzo, que no, pues no me sirve. ¿Qué tengo yo que hacer? Voy a seleccionar primero clientes. Y para seleccionar abril, voy a dar la tecla control. Voy a oprimir, ya hice la selección y oprimo la tecla control. Y luego me voy a ir a abril y selecciono el rango de abril. ¿Y qué me hizo o qué hicimos ahí? Seleccioné clientes y seleccioné abril. Porque con control es como si me hubiera dicho seleccione acá, voy a congelar esa selección, la dejo congelada un momento y voy a, sin soltar el control, vuelvo y selecciono por aquí abril y seleccioné dos columnas sin haber, o sea, dos columnas que no están próximas, es decir, no podía haber hecho esto debido a que clientes y abril estaban en los extremos tanto izquierdo como derecho. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Entonces pasémonos a la hoja que se llama formato 1. Listo. Resulta que en esta hoja de formato 1, esta hoja de acá, tenemos dos tablitas exactamente iguales. Y yo quiero que esa tabla que está ahí me quede igual a esta imagen que yo le acabo de colocar acá. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿O qué notan ustedes que tiene esta imagen de acá que debería aparecer acá en esta tablita? ¿Qué debería contener para que me cambie ese aspecto? ¿Qué notan ustedes ahí? El formato, el formato que tiene. El formato que tiene. Sí, a eso se le llama formato. ¿Cuál es ese formato? Ese formato es, miremoslo acá. Resulta que, creo que pues queda bien con este color. Nombre, los encabezados, nombre, apellidos, curso, turno, edad, están en color blanco y con negrita. O sea, lo que decíamos o lo que se dice como popularmente como resaltado, reteñido, cosas así. Eso es la negrita. Y resulta que por acá tenemos que el contenido de el nombre también tiene un color, el fondo, un color azul oscuro. Y el contenido de la información, que es el de acá, por nombre tiene un color que coincide con el de curso y que coincide con el de edad. Pero el de los apellidos y el del turno es diferente. Entonces vamos a generar un formato a esta tabla. Primero que todo, hay dos cosas que hay que mirar. Una cosa es la fuente y cuando hablamos de fuente es el tipo de letra. Es decir, el aspecto que tiene la letra. ¿En dónde encontramos las fuentes? Esas fuentes las encontramos aquí en el menú de inicio, en el agrupamiento fuente. Nos dicen, mire, hay una fuente que se llama Arial Narrow, que es la que tiene actualmente parte de la selección de esta tablita que está acá. ¿Qué pasa?
si yo quiero cambiarle esa fuente, o sea, la forma, el aspecto a la letra, yo he de seleccionar toda la tabla y me voy a ir acá donde dice fuente y acá hay una flechita. En esa flecha le vamos a dar clic y me dicen, mire, hay todas estas opciones de letras. Por temas de legislación, por normas técnicas y eso, usualmente se utilizan Arial, Calibri y Times New Roman, que son las más usadas. Vamos a buscar, dentro de cuando le damos clic acá, vamos a buscar, aquí nos podemos desplazar hacia arriba, está por orden alfabético, el tipo de letra o la fuente que se llama Arial. Ojo, Arial más no Arial Black, Arial. Y le damos clic. Y toda la letra cambia inmediatamente a Arial. Ahora, otro detalle. Miren que aquí al pie de Arial hay un tamaño, es decir, qué tan grande va a ser esa letra. Resulta que en algunas zonas de la tabla la letra es 11, en otras zonas como la de acá la letra es 12, en otras zonas como la de acá la letra es 13. Vamos a unificar el tamaño de la letra para toda esta tabla. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionamos nuevamente la tabla, todas son Arial y le vamos a decir que el tamaño va a ser aquí en la flechita de acá, le vamos a dar clic, que el tamaño va a ser 12. El cambio visualmente no es tan impactante porque son tamaños muy parecidos, 13 a 12 o 11 a 12. Pero si tenemos una letra con un tamaño 25, una letra gigantesca, ya un 12, ahí sí se va a ver notoriamente el cambio. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, cuando hablamos de fuente, vamos a hablar de tipo de letra. Ahora, resulta que cuando queremos cambiar el color de la fuente, dentro de este agrupamiento de fuente tenemos dos opciones. Opción número 1, una canequita de pintura, y opción número 2, una letra con una barrita hacia abajo. Para cambiar el color de la fuente tenemos que usar la letra A con la lineecita abajo del color, porque si nos paramos sobre ese icono, o sea, sobre esa imagen, nos va a decir color de fuente. Si eligiéramos la canequita, nos va a decir color de relleno, es decir, no me va a cambiar el color de la letra, sino me va a cambiar el color del fondo. Y ya vamos a ir para allá porque lo vamos a necesitar. Empecemos con el color del fondo. No quiero que lo hagamos exactamente igual porque ni me acuerdo la verdad cuáles fueron los colores que coloqué. Voy a colocar aquí sobre nombres hasta edad, hago la selección y si yo le quiero cambiar el fondo a un azul oscuro, ¿qué tengo que hacer? ¿Me voy a esta A o me voy a la caneca? A la caneca. A la caneca. Y aquí hay una flechita, casi no se ve. Si le doy clic ahí, me sale una listica de todos los colores. Voy a escoger un color parecido a ese azul, entonces voy a ponerle, creo que era ese el que escogí, este azul de acá. Y listo, le cambié el color a ese fondo.
Pero ¿qué pasa? En temas de presentación hay una teoría que se llama teoría del color. No es porque no la tengamos que aprender. Yo solamente conozco algunas cosas para ser sincero. Si el fondo es oscuro, pues no es muy lógico que el color de la letra pues sea oscuro, porque miren que ahí está perdido completamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora le voy a cambiar el color a la fuente. Entonces, aquí ya me tengo que ir a la letra. ¿En dónde? En esta flechita de acá que me hace una lista desplegable de los colores. Y voy a escoger el blanco. Y miren que es mucho más amigable y se entiende qué es lo que decía ahí en comparación de ese negro. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Ahora, yo le quiero cambiar el color a un azul clarito al contenido de el nombre, del curso y de la edad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como estos tres colores son iguales, yo puedo decir, selecciono acá y me voy a la canequita, el color de relleno, perdón, creo que dije fuente, el color de relleno, o sea, el del fondo, me voy a la canequita y escojo un color azul. Pero para yo evitarme hacer esto uno por uno, ¿recuerdan cómo era que hacíamos para seleccionar tres rangos de datos sin la necesidad, bueno, para seleccionarlos de manera múltiple sin tener que hacer esto de acá toda la selección? ¿Recuerdan cómo se hacía? Tecla control sostenido. Control sostenido. Entonces me desplazo hacia abajo, correcto, control, me desplazo hacia abajo, control, luego me desplazo por acá hacia abajo, tengo el control ahí todavía y me desplazo por acá hacia abajo y tengo el control todavía. Y ahí tengo los tres datos, las tres columnas de datos en el cual yo le quiero colocar un colorcito de fondo azul clarito. Como es el fondo, me tengo que ir a la caneca y le pongo ese azulito y miren que queda ahí las tres de una vez con el color azul. Lo mismo voy a hacer con los apellidos, control y con el turno de acá. Como es el fondo, me voy a ir a la canequita y en la caneca, en la flechita, voy a buscar el más parecido a ese. No me acuerdo cuál fue, creo que pongámosle, bueno, pongámosle este para que quede así. Creo que era ese. Listo. Este de acá. O el que ustedes deseen, no hay lío. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Qué le hace falta a esta tabla para que se parezca a esta tabla? Negrilla en el texto. Negrilla en el texto, ese resaltado, ese reteñido que pues deseamos, o bueno, que se decía se dice popularmente. Para eso, ¿qué se puede hacer? Dentro del apartado del agrupamiento de fuente hay unas letras, la N, la K y la S. Esa N, K y S significan negrita, cursiva y subrayado. Entonces yo puedo seleccionar todos los datos y le digo a la N para que me quede todo en negrita. ¿Qué otra alternativa tengo yo? Como yo les decía, la idea es que soltemos el mouse
lo más posible. Estas actividades muchas veces son repetitivas. Es como, bueno, yo a un título le quiero poner negrita, entonces uno sabe que el título lo resalta o lo retiene. Para este ejemplo, pues es toda la tabla. Resulta que si se paran un momento sobre la N, ahí hay un pequeño mensaje que nos dice negrita. Control más N activa el formato de negrita del texto. Es decir, yo puedo seleccionar el rango y en vez de irme a la N y darle clic, puedo utilizar la combinación de teclas Control N para negrita. Es decir, selecciono acá y le digo Control con la N. Tienen que ser Control, lo dejo ahí sostenido y le doy la N y lo suelto. No primero el Control y luego la N porque si no, no hace nada. Es seleccionar, Control, lo tengo ahí sostenido y le doy N y me activa la negrita. Si ya tenía negrita, pues me la va a borrar. ¿Listo? ¿Todos lo lograron? Sí, señor. ¿Cómo vamos por acá con...? Listo. Sí. Pilar, ¿cómo vamos? Buenos días, profe. Bien, voy al día con el cuadro. Listo. Bueno, entonces, volviendo por acá. Resulta que hay otras opciones. ¿Cuáles son esas otras opciones? Está la cursiva, en la cual yo puedo seleccionar todo esto y le digo cursiva en esta acá y me queda todo esto en cursiva. También le puedo decir la S y me queda todo subrayado. Puedo darle clic acá o puedo utilizar la combinación de teclas Control K y me saca cursiva. Control S y me saca el subrayado. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Vamos a dejarlo solamente con la negrita un momento. ¿Para qué? Para que miremos lo siguiente. Aquí está solamente negrita, ¿cierto? Voy a seleccionar nuevamente y le vamos a dar en cursiva. Y luego le vamos a dar en la subrayada. ¿Para qué hicimos esto? Resulta que miremos que la tabla no nos estaba pidiendo ni cursiva ni nos estaba pidiendo subrayado. Entonces dijimos, uy, no, la embarré porque le coloqué la cursiva y el subrayado y no iba. Entonces, las instrucciones que yo le había dado fue primero negrita, luego cursiva y luego subrayado. Si yo me equivoco y me quiero devolver a la anterior instrucción, utilizo mi salvavidas, que es el Control Z. Si yo le digo Control Z, nótense que paso de un subrayado, Control Z, a quitarme ese subrayado. ¿Por qué? Porque la secuencia de instrucciones que yo di fue la negrita, luego la cursiva y luego el subrayado. Si borro la última instrucción o si me retorno a un punto anterior, al punto de la anterior instrucción, la anterior instrucción era la de cursiva, en donde yo no había aplicado la instrucción de subrayado. Y si vuelvo y le doy Control Z, se va a devolver a la anterior instrucción de la cursiva, que es la negrita. Ese Control Z
es muy utilizado porque cuando nos equivocamos, en vez de borrar todo y eso, le damos control Z y nos regresamos al punto en donde nos habíamos equivocado. ¿Hasta ahí es claro? Es claro y vale la pena aclarar que mientras yo no guarde se puede devolver. Si yo guardo ya no se puede hacer. Si guardas exactamente, no se puede hacer nada. Porque quedan guardadas las condiciones que tiene Excel en ese momento. ¿Qué otra alternativa? ¿Qué pasa lo siguiente? ¿Qué alternativa hay a ese control Z? Por aquí arriba hay unas flechitas hacia la izquierda y hacia la derecha. Esta flechita hacia la izquierda que tiene esta forma me dice deshacer y va a aparecer la instrucción que yo le haya dado, la última instrucción que yo le haya dado. Aquí en esta lista desplegable, en este icono de acá, si yo le doy clic, me van a aparecer todas las instrucciones que yo he dado. Bueno, aparecen casi todas, aparecen como las últimas 100 creo que son. 98 acciones. Entonces, todo esto que yo he hecho son instrucciones que yo he dado o acciones que yo he ejecutado. Yo me puedo devolver hasta la primera instrucción, no hay ningún inconveniente. Y me va a borrar todo lo que yo hice. Ahora pensemos lo siguiente. Resulta que yo había dicho negrita, cursiva y subrayado. Y resulta que luego tenían subrayado, me devolvía cursiva. Y luego me devolvía negrita. Pero yo digo, oh caray, resulta que sí necesitaba la cursiva. Excel va a dejar ahí como en su cabecita, en su memoria, él va a dejar de recordatorio las instrucciones que nosotros ejecutamos. Es decir, si yo hice negrita, cursiva y subrayado y me devolví hasta negrita, si yo quiero irme a la instrucción siguiente, o sea, la posterior, en la cual yo había ejecutado negrita, que es la cursiva, voy a utilizar control Y y va a rehacer hacia adelante la instrucción que había ejecutado después de negrita. ¿Hasta ahí es claro? Es decir, con control Z me devuelvo y con control Y avanzo. Avanzo. Listo. Como dijeron ahorita hace un momento, siempre y cuando no haya guardado nada no haya guardado la hoja de cálculo, el Excel. Listo. Ahora, ya habiendo visto eso, vamos a dejarla así con esa cursiva y todo. Ahora resulta que puede llegarles a ocurrir que ustedes estén en una sede de la compañía, digamos que esta sede se llama, no sé, se llama la sede de Venecia, y por aquí, y luego un día o los trasladaron o los pasaron de sede a una que se llame, no sé, la de Suba. Y resulta que Venecia y Suba tienen la misma información, pero usted ya había ubicado, dado formato a su tabla, de manera que le había quedado organizado como usted lo desea, como usted lo quiere. Entonces usted se fue a Suba y resulta que en Suba usted abrió la base de datos y no está de la forma en la que a usted le gusta, porque para usted es más entendible de esta forma, entiende mejor, se ve más organizado, visualmente es más agradable, etcétera, etcétera. Entonces, si usted conserva aún el archivo
de Venecia, entonces usted lo puede abrir y le puede hacer lo siguiente. Selecciona el rango en donde se encuentra ubicado esa tabla con ese formato que usted acabó de hacer, y en vez de ponerse a pasarlo manualmente como lo hicimos ahorita, vamos a seleccionarlo y nos vamos a ir por acá a un agrupamiento que se llama portapapeles. En portapapeles hay una escoba. En esa escoba se llama copiar formato, es decir, me va a copiar el formato, es decir, los colores, el tipo de fuente, la cursiva y todo de esa tabla. Al hacer ese copiado, miren que la cruz del cursor aparece al lado de una escoba. Y yo me puedo parar sobre la esquina izquierda de la nueva tabla e inmediatamente me copia el mismo formato que había arriba. Y noten que la información en teoría es diferente, porque aquí aparece primero no Gino, sino aparece Pablo. No me va a cambiar este Pablo por Gino, sino que simplemente la tabla va a adoptar el formato que yo había copiado. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Ahora, una vez esto, pasémonos a la hoja que se llama fórmulas. Resulta que Excel, al ser una hoja de cálculo, lo que busca es precisamente hacer cálculos a través de fórmulas o funciones que tenga mi herramienta, en este caso mi aplicación de Excel, para hacer más sencillos el manejo, pues, de la información. Resulta que hay fórmulas con operadores matemáticos. Los operadores matemáticos, pues, básicos son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Esos en general son los básicos. Hay más operadores. Para yo iniciar cualquier fórmula, siempre tengo que arrancar con un igual, o puedo arrancar con otras alternativas, pero yo les voy a decir por qué me gusta más el igual que esas otras alternativas, pero en la siguiente hoja se los digo. ¿Qué voy a hacer? Para iniciar una fórmula debe ir este igual, un signo que me va a aperturar la fórmula. Si yo quiero hacer una suma, voy a colocar un primer valor y voy a colocar el operador matemático de la suma, que es esta crucecita, y voy a colocar un segundo valor para que me coja el primero y me le sume al segundo. Esto de acá es una sintaxis, es decir, es la estructura que deben llevar las fórmulas, o dependiendo de la función. Ya vemos qué diferencia hay entre una fórmula y una función, pues de hecho ya les explico bien, pero cuando hablo de sintaxis hago referencia a que es la estructura que debe llevar la fórmula para solucionar lo que yo quiero solucionar, llámese suma, resta, multiplicación, división, etc. Ahora, resulta que además de los operadores matemáticos, hay fórmulas para hacer concatenaciones. ¿Qué es concatenar? Es unir, es fusionar o combinar dos o más elementos, en el cual, como es una fórmula, tengo que colocar el signo para que me aperture la fórmula,
que yo les digo que prefiero el igual. El primer valor, llámese A, se va a unir con el segundo valor, llámese B, a través de un operador o de un signo de concatenación, que es como el más, el menos, de la suma, la resta, el por de la multiplicación y el dividido o el slash de división. Ese operador o ese símbolo o ese signo para fusionar o concatenar o unir es este de acá, que se llama ampersand. Es este de acá. Y lo que va a hacer es tomarme lo que hay en A y me lo va a combinar con B. Ejemplo, si en A está, por ejemplo, hola, y en B está, por ejemplo, mundo, al yo ejecutar la fórmula acá, me va a decir hola, mundo, porque estoy uniendo lo que hay en el primer valor con el segundo valor. ¿Hasta ahí es claro? Listo. Entonces, por aquí abajo. Resulta que también Excel nos sirve para calcular o para hacer condiciones. Como hay fórmulas para condiciones, como es una fórmula, pues siempre debe aperturarse con un signo, en este caso el igual, que es el que yo sugiero, en el cual se va a hacer un primer valor, se va a comparar con un segundo valor. ¿Cuáles son los operadores de comparación? Son estos que están acá. Los operadores de comparación son la flechita hacia la derecha o el triángulo hacia la derecha que no tiene base, que se llama mayor que. El que va hacia la izquierda es menor que. El que va hacia la derecha con un igual es mayor o igual que. El que va hacia la izquierda con un igual es menor o igual que. Está también el diferente, que se expresa de la siguiente manera, con el símbolo de menor y el símbolo de mayor, que sería diferente, diferente que, y está el igual, que pues significa igual que. ¿Hasta ahí es claro? Creo que no me falta ninguno. Sí, no me falta ninguno. ¿No sería diferente de o igual a? Diferente que o igual a, ¿esto de qué? Diferente de tal cosa, diferente de esto. O igual a. Sí, también miremoslo así, diferente de o igual a. No hay lío. Y entonces estos son los operadores de comparación, en los cuales me van a decir, por ejemplo, si el primer valor es mayor que el segundo valor, si el primer valor es diferente o es igual, etcétera, etcétera. Con esta explicación, pasémonos un momento a la hoja ejemplos. En la hoja de ejemplos tenemos lo siguiente. Tenemos unos ejercicios acá en el cual resulta que para iniciar una fórmula hay 3 opciones, de hecho, no solamente 2, pero pues las más acertadas son estas 2, que son el igual o el más. Yo uso el igual
en el 100% de los casos, la verdad, a diferencia del más, porque a veces me llega a confundir lo que estoy haciendo, es porque ya me acostumbré así, me puede llegar a confundir lo que estoy haciendo al aperturar con más. Por eso siempre hablo de uno igual, especialmente cuando el valor que yo tomo es negativo. Ya nos vamos a dar cuenta por qué no uso ese más y por qué uso el igual. Resulta que aquí me dicen que haga una suma. Para hacer la suma del valor 1 y el valor 2, yo puedo decir, para abrir la fórmula le digo igual o le digo más, no hay ningún problema. Entonces yo le digo igual y le puedo decir o ingresar los valores de forma manual, es decir, 12.000 más 3.200 y eso me va a dar a mí 15.200. ¿Cómo puedo decir? Igual, en vez de colocar el 12.000, selecciono la celda en donde está ese 12.000, coloco el operador de la suma que es el más y selecciono la celda en donde está el valor número 2, que es 3.200, y le doy enter. Ambos me dan 15.200, ambos están bien, pero la ventaja de utilizar las fórmulas es que en lugar o en el caso en que se requiera una modificación a los valores, ejemplo, que esto no sea 12.000 sino que sea 15.000, en donde yo coloqué la fórmula me cambia inmediatamente el resultado. En donde no la coloqué tengo que irme manualmente y cambiar ese 12.000 por 15.000 y pues eso no es muy práctico. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Entonces, ahora, resulta que si por acá, bueno, yo puedo decirle también con el más, es decir, en vez del igual, hagámoslo acá mejor, en vez del igual utilizo más, con eso inicio la fórmula y empiezo a sumar 15.000 más 3.200, pues eso también me va a ser válido a mí, va a ser 18.200. Pero cuando tengo muchos más y tengo muchos menos en una operación, ese más del principio a mí en lo personal me tiende a confundir. No sé si los que ya lo han manejado se sientan o están más acostumbrados con el manejo del más. Yo por lo regular uso el igual porque me quito la concepción de un signo al principio y el signo que va a tomar es el que está pues inicialmente en el contenido de la celda. Pero igual, pueden usar el igual o el más. Yo uso el igual. Si ustedes usan el más, pues no hay inconveniente. Ahora, resulta que si yo quiero obtener el 10% de estos 15.000, ¿cuánto sería el 10% de esos 15.000? $150. 1.500. Sí, es 1.500. Perdón, 1.500. Sí, eso es básicamente dividirlo entre 10 o quitarle este 0 y 1.500. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Lo que voy a hacer es multiplicar por este 10% para obtener
ese 10% de 15.000. Entonces, le voy a decir igual a ese 15.000 lo voy a multiplicar por el 10%. Y le digo Enter y me da 1500. ¿Qué ventaja tienen las fórmulas? Si eso no fuera el 10, si no fuera el 5, pues me saca el 5 y así sucesivamente. Hasta ahí es claro de cómo la empleabilidad de la suma hasta ahorita y la multiplicación que hemos visto hasta el momento. Listo. Ahora miremos algo. Yo quiero sacarle el 10% a 3200. Si yo no quiero utilizar ese 10%, ¿qué otra alternativa puedo utilizar para que me saque el 10% de ese 3200? Multiplico por 0.1. Multiplico por 0.1. ¿Por qué 0.1? Voy a hacer por acá y miren que va a dar lo mismo. Porque los porcentajes es como decir que del 100%, o sea, el total va a ser 100 fracciones y si yo le quiero sacar 10 fracciones nada más, lo que yo voy a hacer es que de esas 10 fracciones del total de las 100, eso equivale a 0.1. Para alguien que creo que había visto por ahí temas de estadística, se podría ver como, ¿alguien recuerda más o menos qué era esto? La campana de Gauss. La campana de Gauss, de la famosa distribución normal, en el cual expresábamos unos valores que iban desde 0 hasta 1, que esto básicamente es 0% o nada hasta 100%. Entonces, si el 10% cae, digamos que por acá, digamos que por ahí cae, ese 10% tendría que expresarlo en un número entre 0 y 1. Y ese 10% que corresponde al número entre 0 y 1 es este 0.1. Ahora, hay que tener cuidado porque si por ejemplo yo les digo el 8%, ¿cuál de las dos opciones, llamémoslo acá, hagámoslo acá más bajito, opción A, opción B? Está como feo eso. ¿Cuál de las dos opciones corresponde al 8%? ¿Cuál de estas dos? ¿La A o la B? ¿Quién dice la A? Levanten la mano. Listo. 2, 4, 5, tan, tan, tan. Listo. Ahora levanten la mano, por favor bajen la mano y levanten la mano los que digan que es la B. Listo. Giovanni y Blanca. Resulta que el 8% son 8 partes de 100 en total que hay. Entonces 8 dividido entre 100. Por eso la opción A es válida. Bueno, es válida no, es la correcta. La opción B no nos representa el 8%.
nos representa es el 80%. Que es lo mismo que decir que tengo 80 partes de 100, que eso equivale al 0.8. ¿Cuál es la clave ahí? Si nos están diciendo 80% del 100%, pues dividámoslo por 100. O miremoslo de la siguiente forma. Tengo aquí el 80. Como es por 100, 100 tiene dos ceros, entonces corro la coma que está acá, corro una coma y estaría eliminando un cero del 100. Corro la coma y estaría eliminando el segundo cero del 100. Como esto me va a quedar a mí, coma 80, aquí antes de la coma va a haber un 0 y el 80% entonces es 0,80. Debes tener cuidado acá con el 0,8 contra el 0,08 porque son diferentes. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor, sí, muy bien. Gloria, cuéntame. Perdón, me equivoqué. Ah, dale. Listo. Entonces, por acá, resulta que yo acá en la parte de abajo donde dice editar una fórmula, yo les coloqué una suma y una resta que pues evidentemente están mal, porque ni 30 más 14 da 104, ni 100 más 50 da 150. Y hay una resta en la que, acá quiero hacer una resta en la cual 30 menos 14 no me va a dar 100 y 100 menos 50 sí me va a dar 100. Pero miremos una cosa. Resulta que dentro de la celda B16 y B17 hay unos datos que están ingresados manualmente. No corresponden a la suma que estoy planteando de 30 más 14, que debería ser un 44. Si yo quiero editar el contenido de esa fórmula, tengo dos opciones. Opción número 1 es pararme sobre la celda y darle F2. Y al darle la tecla F2, ¿cuál es esa tecla F2? Esta que está acá. Esa tecla F2 me va a permitir a mí acceder al contenido de esa celda. Y aplica no solamente para fórmulas, para todo aplica. Para acceder al contenido de esa celda le doy F2 y puedo borrar la información que tenía ahí y le digo 30, el operador de la suma, más 14 y me da enter y ahí sí me hace la suma que quiero. Para borrar utilizamos esta tecla que tiene nuestro teclado, valga la redundancia, que es para borrar. Otra opción que tenemos para modificar o editar el contenido de una fórmula, miren que acá queremos restar 100 menos 50 y efectivamente nos da 100, pero aquí lo que yo estoy haciendo es una suma que me está dando 100. Para yo poder editar esta información, en lugar de darle F2, puedo darle doble clic a esa celda. Y en el doble clic de esa celda, puedo borrar nuevamente con esta tecla, borro nuevamente y le coloco el 100, el operador de la resta, con el 50 y le doy enter. Perdón, es que 100 menos 50 da 100, correcto, 50, 100 menos 50 da 50, pequeño laxo ahí que me dio. Entonces,
¿Cómo puedo editar una fórmula? Puedo editarla con F2 o dándole doble clic a la celda. F2 o dándole doble clic a la celda. ¿Hasta ahí bien? Ignoren mi resta que dije 2 veces y ni me había dado cuenta. Ya lo íbamos a contratar como vendedor, profe. Uy, sí, terrible. Listo. Bueno, entonces, volviendo por acá. Ahora resulta que, así como puedo editar una fórmula, puedo eliminar una fórmula. Tengo 2 opciones para eliminar la fórmula. Tengo opción número 1, es pararme sobre la celda B26 y darle a la tecla suprimir. Aquí no me aparece suprimir, pero si están en un computador de escritorio, el que tiene ese que tiene torre, por ahí en la parte de enseguida de acá hay unas teclas que se llaman insertar, suprimir, AB página, repágina, me acuerdo de esas en el momento. Son unas que están por acá, más o menos. Van a darle, se paran sobre la celda y le dan a esa tecla suprimir, que abreviadamente aparece como SUP, S-U-P-R. En el caso de los computadores portátiles, en mi computador, no todos están en la misma posición. En mi computador está ubicado en la esquina superior derecha del teclado. Si yo le doy suprimir, ¿qué va a hacer eso? Va a borrar toda la fórmula de una vez. ¿Qué otra alternativa tengo, pero que es un poco diferente? En la celda B27 me paro y le doy la tecla Delete. Esa tecla Delete es la de borrar, con la que siempre borramos. Si yo le doy a la tecla Delete, resulta que me borra el contenido de la información, pero me deja ahí dentro de la celda para que yo reescriba lo que quiero decir. La diferencia es con suprimir, es que suprimir me borra todo y no me deja dentro de la celda, sino que me borró todo. Y delete me borra y me deja dentro de la celda para que de una vez quiera reescribir o modificar la fórmula, lo pueda hacer. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Blanca Inés, cuéntame. Perdón, me equivoqué. Ah, ok. No sé por qué no, si yo no la activé. De pronto tocaste ahí por... Listo. Pasémonos a la hoja de operadores. Resulta que por aquí en la hoja de operadores matemáticos vamos a mirar brevemente los operadores. Hasta aquí creo que vamos a alcanzar el día de hoy. Creo que hasta por acá vamos a quedar. Hace mucho. Ahora, resulta que si yo tengo un número con un signo negativo, por ley de signos, yo puedo colocar el signo idéntico que tiene para que me lo pase a positivo. Perdón, ¿cómo era la ley de signos? Era más por menos da menos, menos por más da menos, más por más da más y menos por menos da menos. Pues ese pequeño, pues digámoslo así enredito, es mucho más fácil de mirar de la siguiente manera. Si los signos son iguales, me va a dar positivo. Más y más me va a dar positivo. Menos por menos me va a dar positivo. Si los signos son diferentes,
me va a dar a mí negativo. Discúlpeme que yo normalmente no recibo llamadas hasta ahora porque saben que estoy en clase, pero me están llamando y puede ser algo urgente. Regálenme un minuto, por favor. Aló, buenos días, don Orlando. Bueno, me colgaron. Es que normalmente no recibo llamadas porque saben que estoy en clase, pero me estaban llamando y pensé que era algo urgente, pero me colgaron. Listo, entonces, resulta que para cambiar de signo en ese orden de ideas, primero, ¿por qué número multiplico para que me quede exactamente igual el 2? No miremos tanto el signo todavía. Por 1. Como está en negativo, si aplico la ley de signos, pues básicamente voy a hacer igual esto de acá por menos 1. Y me queda en 2. ¿Qué otra alternativa tengo? Yo le puedo decir igual. Uy, es que acá está. Sí, error fórmula texto. ¿Qué otra alternativa tengo? Yo puedo decirle a este valor de la celda de 4 que antes de esa celda le pongo un negativo y lo que me va a hacer es negativo que está colocado antes por el negativo de la de 4 me va a quedar en positivo. Cualquiera de las dos es válido. Como también podía haber hecho, resulta que con un negativo también se puede aperturar la fórmula. Entonces le doy negativo, selecciono la fórmula y le doy enter y me queda también en el 2. Igual, si le pongo el negativo, aquí arriba me va a aparecer el igual, valga la redundancia. Pero yo prefiero el igual para evitar estos temas de confusión. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Listo. Ahora, el símbolo de porcentaje. Resulta que el porcentaje, en este caso, debe aparecer con un 100. Debe aparecer el 100 y enseguida el símbolo de porcentaje. Borremos, bueno, coloquemos aquí en un momento, no lo borremos, coloquemos aquí 50. Aquí al colocar 50, si nosotros queremos transformar ese 50 en 50%, tenemos dos alternativas que son las más adecuadas. Alternativa número 1, después del 50, coloquemos el símbolo de porcentaje. ¿Dónde se ubica el símbolo de porcentaje? En el caso de mi computador está en el número 5 en la parte de arriba. Y por ahí vamos a empezar a mirar unas cosas. Me devuelvo aquí a esta hoja de ejemplos porque aquí tengo un teclado. En este teclado noten que hay unos números, están las teclas y dentro de las teclas a veces hay 3 valores. Por ejemplo, aquí en el 2 hay una arroba abajo, unas comillas arriba. Miremos aquí el ejemplo. El valor principal de la tecla, sin necesidad de utilizar ninguna otra combinación, van a ser estos números 1, 2, 3, etc. Cuando el número aparezca, cuando un elemento aparezca arriba, para yo llamar ese elemento que está arriba, como en el caso de porcentaje, tengo que utilizar la tecla Shift, que es la que ya habíamos visto, que es esta de acá, esta tecla Shift, y luego presiono el 5 para que me salga el porcentaje en la parte de arriba. Es decir, aquí tenía 50
normalito. Tenía 50 normalito acá. Lo voy a dejar acá, luego vamos a explicar todo este tema de acá. Ay no, porque se mostró, no quería que se mostrara. Listo. 50 normalito. Y yo me voy a colocar el porcentaje en la parte derecha. Entonces le digo Shift, el 5, y ahí queda el 50%. Alternativa número 2. Resulta que denle en un momento, acá tenemos el 50, borren la información de ahí. Y en esta casilla, en esta celda E5, vayámonos aquí en la parte de arriba donde dice porcentaje y dejémosla un momento en general. Aquí, clic en general. Si yo tengo 50 acá y le doy aquí al símbolo de porcentaje, miren que él me va a colocar 5000%. ¿Por qué me va a colocar 5000%? Porque para yo expresar el porcentaje tomándolo desde acá, dándole clic acá porcentaje, lo tengo que expresar en un número entre 0 y 1. En un número entre 0 hasta 1. Entonces, aquí de nuevo, borro, le digo general acá un momento. Tengo el 50. Si quiero sacar el 50%, ¿cuál es el número entre 0 y 1 que debo colocar para que me dé 50? 0.5. Correcto. Entonces sería 0.5 o 0.5. Para evitar de pronto inconvenientes, si no es muy claro ese tema de que el 8, de que el 80, que cuál es el número, pues hagamos una pequeña fórmula. Iniciamos la fórmula y decimos que quiero coger 50 partes divididas, este es el símbolo de división que ya me estoy adelantando, en 100, y eso me va a dar a mí el 0.5. Y ahí sí, cuando tengo el 0.5, le puedo dar clic acá en el porcentaje y me va a arrojar el 50%. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Listo. Entonces, hay unos operadores de potenciación, multiplicación, división, suma y resta. Los que nosotros más conocemos son los más básicos, que son los de multiplicación, división, suma y resta. Resulta que para multiplicar en Excel, en vez de ser una X, es un asterisco. Es este símbolo de acá. Ese lo ubican, en el caso de mi computador, está por acá. Al pie de Enter, encuentran aquí el asterisco, que está en la parte de arriba. Como está en la parte de arriba, tengo que usar el Shift para sacarlo. Entonces me voy a ir con multiplicación. Inicio la fórmula, igual 5. Le voy a decir por, ese es el símbolo de multiplicación, por, pongamos este 3. Y eso nos va a dar 15. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Con el de división, el símbolo de división es este barrita, es esta barra que está acostada, que se le llama slash también, que se encuentra en la parte de acá
de la tecla 7, como está arriba, uso Shift nuevamente. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, que 50, que está aquí en D8, lo voy a dividir entre 5. Y eso me va a dar a mí 10. Ahora, si quiero hacer una suma, ese ya lo veníamos haciendo. Le voy a dar igual 20 más, símbolo de más dentro de su teclado. Como está en el centro de la tecla, no necesitan ni Shift ni ninguna otra combinación. Entonces, más, por ejemplo, 50, y eso nos da 70. Y para resta, el símbolo es el de esta línea acostadita, que es un negativo, en el cual yo puedo decir 20 menos 20. Y eso me va a dar 0. Por el momento dejémoslo hasta acá. ¿Hasta aquí alguna pregunta o todo claro? Listo. Entonces, detengo la grabación.